Dicho esto, interrumpí mi empaque y salí. Salimos de la mansión y caminamos un rato. Una vez que las casas de la zona desaparecieron de nuestra vista, llegamos al pie de una pequeña colina cerca del límite del territorio. Finalmente, Ariel volvió a hablar. Este lugar era mi lugar favorito. Aquí se pueden ver las estrellas mejor que en cualquier otro sitio del territorio. ¿Es eso así? Había muchos lugares más altos, pero en ninguno las estrellas eran tan visibles como aquí. Otras montañas tenían árboles altos que bloqueaban la vista, por lo que incluso llegar a la cima no garantizaba una vista despejada del cielo. Este punto, al menos, se veía más abierto a medida que subías, así que se podría decir que las estrellas eran relativamente fáciles de ver. Por si acaso lo has malinterpretado, déjame aclararlo. No estoy planeando nada raro, así que no te preocupes. No es que pudiera, aunque quisiera. Como se suponía que iba a hacerle algo a Ariel. En realidad no me importa. No, olvídalo. Probablemente fue un lapsus. No hace falta preguntar de nuevo y arruinar el momento. Bueno, un momento. Necesito preparar algo a partir de ahora. Si no les importa, deberíamos usar mi magia para subir. Eso sería conveniente, sí, pero lo que necesito preparar es otra cosa. Ariel era una buena persona. Por eso se preocupaba por Alice, aunque podría haberla descartado como un simple personaje de un sueño. Podría haberlo mantenido oculto, pero me parecía ridículo seguir escondiéndoselo cuando los demás ya lo sabían. Creé una ilusión con magia. Se formó una ilusión mucho más elaborada y convincente que antes. Cuando la ilusión tomó forma humana, Ariel murmuró. Alicia, así es, había recreado la imagen de Alicia mediante la ilusión. Más precisamente, se trataba más bien de utilizar magia ilusoria para reproducir un recuerdo del pasado. La Alicia dentro de la ilusión, igual que en el sueño que tuve la noche anterior, comenzó a correr hacia la colina con una brillante sonrisa en su rostro. Sigámosla. Sí, Ariel y yo seguimos la ilusión. No teníamos miedo de perderla. Al fin y al cabo, aquello no era más que una ilusión que yo había creado. Por muy despacio que camináramos, era imposible que nos quedáramos atrás en un momento que pertenecía al pasado. Y así, seguimos la ilusión de Alicia hasta la cima de la colina. Allí encontramos, la tumba de Alicia. Le había preparado su tumba en el lugar que más amaba. Para entonces su cuerpo ya había desaparecido, así que tal vez todo carecía de sentido. Pasé mucho tiempo preguntándome si debía o no contarte esto, pero he decidido decírtelo. Al final, eso quedó en el pasado. No era algo que Ariel necesitara saber. No, de hecho, como mi prometida, no había nada bueno para ella en saberlo. El pasado debe quedarse en el pasado. Alice era hija de una familia baronial que había servido a nuestra casa durante generaciones. Pero el varón falleció antes que ella, dejando a Alice atrás. Por eso, decidimos honrar al varón con el máximo respeto. Entonces, podría ser. Ariel se estremeció. Probablemente ya lo había atado todo. Alice era mi prometida. Ariel la abrazó suavemente por los hombros. Al igual que yo, debía de estar sintiendo todo tipo de emociones. De niños, no entendíamos realmente el amor ni nada parecido. Éramos simplemente una familia. Por eso, incluso ahora, solo puedo decir que no estoy seguro de haberla amado de verdad. Antes incluso de poder comprenderlo, perdí a Alice. Lo único que quedó fue la añoranza, y no había manera de estar seguro. En cuanto a si Alice me había amado. Para ser honesto, no podría decirlo con seguridad. Pero aún así, al menos debió haber intentado quererme. Lo sentí a través de lo que había pasado aquella vez. Este era el lugar favorito de Alice. Aquí siempre se veían las estrellas, igual que ahora. Por eso, naturalmente, yo también le cogí cariño. Como dije antes, este solía ser mi lugar favorito. Pero después de perder a Alice allí aquel día, nunca más me permití pensar de esa manera. Ariel, Alicia está aquí. Y coloqué la maceta de romero que había traído con antelación junto a la tumba de Alice. Planeo dejar el pasado enterrado aquí ahora. Había una promesa entre Alice y yo. Habíamos dicho que algún día le contaría de qué color habían florecido las flores de romero. Pero después de la muerte de Alice, aunque seguí cuidando el jardín de flores, nunca volví a este lugar. Simplemente le había estado dando la espalda a su muerte y aferrándome a momentos del pasado. Y hoy, finalmente, le llevé las flores de romero a Alice. Eso cambió una cosa, al menos, una promesa, al fin pude cumplirla. Lo siento, Ariel, no debió ser agradable enterarme de lo de tu ex prometida. Johan, Ariel simplemente preguntó, entonces ¿por qué me contaste todo esto? Quería que lo supieras, esa había sido mi carga, algo que había llevado sola. Sí, lo único que había hecho era confesar un egoísmo que debería haber guardado para mí. Quizás solo quería sentirme un poco más ligero gracias a ello. ¿Es eso así? Entonces Ariel sonrió. En ese caso, me alegro. Por favor, cuéntame más sobre ti, Johan. Entonces extendió la mano. Lo tomé. La extraña sensación de distancia que una vez había existido entre nosotros hacía tiempo que había desaparecido.
Mientras descendíamos la montaña, mirando hacia las estrellas, la distancia entre nosotros se había reducido hasta el punto de que nuestros hombros casi se tocaban. Capítulo 97 Cierre 3. Tras una breve pausa en el territorio de Damus, regresamos a la capital. Sinceramente, pasamos más tiempo viajando que descansando. Eso fue un poco decepcionante. Nos dirigiremos al Palacio Imperial. Y tú, Johan, me alojaré en el Cradle. Los acompañé hasta la capital, pero no había manera de que pudiera entrar en el Palacio Imperial. Como ya he dicho, solo acabaría estorbando. Así que esperaré donde siempre estoy hasta que Ariel regrese. Estaré principalmente en el taller, así que adelante, Ariel. Sí, Johan, eso es lo mejor que pude hacer. Estar en algún lugar cercano donde ella pudiera verme fácilmente cuando estuviera agotada. Por eso vine hasta aquí. Puede que me hayan presionado un poco, pero no me voy a quejar. Entonces me iré caminando desde aquí. ¿Estás seguro? Puede que todavía haya gente que nos esté vigilando. Yuna está conmigo, así que dudo que nos tiendan una emboscada. No hay de qué preocuparse. Tener a Yuna contigo es en realidad más preocupante. ¿Qué pasa, Lady Ariel? ¿Te sientes insegura? ¿Estás nerviosa solo porque vamos a estar juntas un rato? Agarré a Yuna por el cuello y la aparté. No empecemos una pelea ahora que estamos aquí. Apenas hemos tenido tiempo de recuperarnos del viaje. ¿Por qué buscas pelea? Si es imprescindible, hazlo cuando yo no esté. Me voy ahora. De acuerdo, Johan. Confío en ti. De alguna manera, el confío en ti, de Ariel sonaba como si tuviera un significado diferente. Ella estaba preocupada por mí, ¿verdad? Afortunadamente, regresamos a Cradle sin ningún incidente. Si acaso, reinaba un silencio inquietante. Todos los que transitaban por las calles extremaban las precauciones. Este ambiente no es normal. La inquietante quietud como la calma que precede a la tormenta. No había mejor manera de describir la situación actual. Sí, estaba refugiado en Cradle, pero pensé que también debería investigar un poco. Justo cuando crucé la puerta principal de Cradle. Vi un lujoso carruaje a punto de partir. Pasó justo a nuestro lado como era de esperar y luego se detuvo. Oí que fuiste al condado de Damus. No fue así. Oh, directora, es usted. Quien abrió la ventanilla del carruaje y se reveló no era otra que la directora Olga Hermod. Era la primera vez que la veía salir. Surgieron algunos imprevistos, así que regresé de inmediato. Has pasado por mucho, Johan. ¿Y qué la trae por aquí hoy, directora? No es que nunca saliera, pero con la protección que rodeaba a Cradle no había manera de que saliera a menos que fuera algo serio. Quizás ese gran entrenamiento de campo que planeó con tanto detalle la última vez. Si no se trataba de un asunto interno de la academia, entonces tenía que ser una de dos cosas. La primera, algo había salido mal en su propia torre mágica. Y el segundo, me voy a encontrar con ese maldito emperador. Me preocupa que alguien pueda oírte. Nadie lo hará. ¿De verdad crees que no me prepararía adecuadamente para algo así? Comillas. En otras palabras, criticar al emperador requería estar completamente preparado para la batalla. Lo noté al regresar. Ha ocurrido algo recientemente. El ambiente se siente muy tenso. Quién sabe, he oído rumores de que ese bastardo de Loki está tramando algo otra vez, pero no hay pruebas claras. Simples rumores infundados. Sí, así que ten cuidado tú también, Johan, cuando salgas. Al parecer, circulaban varios rumores diferentes. Lo más probable es que el propio segundo príncipe Loki fuera quien las difundió. Inundaba el ambiente con toda clase de historias grotescas para ocultar lo que realmente buscaba. Y teniendo en cuenta las cosas retorcidas que realmente hizo, era difícil descartar cualquiera de ellas. En cualquier caso, el objetivo probablemente sea otro miembro del imperio. Mientras no nos involucremos, estaremos bien. Cierto. A estas alturas apostaría a que el número de personas atrapadas en las intrigas del segundo príncipe ya asciende a 3 cifras. A ese tipo no le importaba lo que tuviera que hacer para alcanzar sus objetivos. Llegó incluso a envenenar a toda una aldea solo para matar a uno de sus propios hermanos. Honestamente, ¿no es eso una locura? Ese hombre era del tipo que con gusto quemaría una casa entera solo para matar una pulga. Bueno, entonces cuídate. Dicho esto, Yuna y yo pasamos junto a Olga Hermod y entramos en Cradle. Y lo primero que notamos al entrar fue, hay mucha menos gente por aquí. Probablemente sea porque es la hora del descanso. El descenso en el número de participantes fue evidente. Desde el ataque de Underchain, Olga Hermod había hecho todo lo posible por estabilizar Cradle. A decir verdad, fue precisamente su presencia la que siempre había mantenido a salvo Cradle. Y después de superar con éxito una ronda de entrenamiento de campo, había recuperado efectivamente su reputación. Pero Olga Hermod no se detuvo ahí. Sabía exactamente dónde había comenzado el ataque de Underchain. Hemos identificado a 114 personas. El problema eran los espías y traidores infiltrados. Hasta ahora los había dejado en paz atribuyéndolo a la necesidad.
Al fin y al cabo, aquellos estudiantes no habían dado la espalda por malicia, sino porque nadie les había ayudado nunca. Sin embargo, el ataque de Underchain había sido causado precisamente por esos individuos. Ella había cometido el error de pensar que con el entorno adecuado podrían volver al buen camino. ¡Ay, mucho! Así pues, Olga Hermod desenterró a todos y cada uno de los espías y traidores que aún se escondían en Cradle y los denunció ante el emperador. El emperador Abraham quedó sorprendido e incluso conmocionado por la absoluta minuciosidad de la acción emprendida por la normalmente apacible Olga Hermod. Había oído que el maestro de la torre había tomado esa decisión, pero ver las cifras reales lo hace parecer real. Abraham respetaba a Olga Hermod. Era raro encontrar a alguien que hubiera regresado del campo de batalla y aún conservara lo que podría llamarse un sentido de humanidad. Pero la forma en que se manejó esto se parecía más al propio enfoque de Abraham, un método que arrancó de raíz el problema sin titubear. Sin embargo, ¿y qué se hizo con los traidores, maestro de la torre? Faltó constancia. Abraham le preguntó de nuevo a Olga Hermod con una sonrisa torcida. Sigues pensando que se les puede convencer, ¿verdad? Siguen siendo niños, majestad. Pero están causando daño. Matarlos sería la solución más limpia. El castigo no tiene por qué significar una purga. Pero es rápido y no deja cabos sueltos. Suelo preferir las cosas lentas y engorrosas. Ante las firmes palabras de Olga Hermod, Abraham se burló y dijo, entonces haz lo que desees. Al final, Abraham decidió respetar el método de Olga Hermod. Independientemente de cómo se aplicara el castigo, lo cierto es que ella había identificado a 114 traidores. Dado que ella también se encargaría de la aplicación del castigo, aunque fuera lento y complicado, no era problema de Abraham. Aún así, vamos a tener mucha escasez de personal. ¿No afectará eso a sus estudios si las cifras disminuyen tan repentinamente? Eso se puede ajustar. No puedo dejar que te encargues también de eso, no cuando ya te he encomendado el asunto de los traidores. Así pues, Abraham dio un paso atrás a la hora de tratar con los traidores. Lo que significaba que ahora era el turno de Olga Hermod de dar un paso atrás. Aumentemos el número de estudiantes. Seguramente no te refieres a admitir más alumnos nuevos. No estarás sugiriendo que aceptemos alumnos transferidos, ¿verdad? Exactamente. Podríamos promover a estudiantes de la propia institución que deseen avanzar antes de tiempo y, al mismo tiempo, incorporar a otros de edad similar mediante un examen de admisión. ¿No le parece razonable? No era una sugerencia descabellada. Pero tenía que haber una razón para proponer algo tan problemático. ¿Acaso intenta usted colocar a alguien de la familia imperial en Cradle? Sería necesario. Tal como dijo Abraham, ya no era necesario colocar a alguien de la familia imperial en Cradle. Como ya habían hecho los grupos terroristas, fue mucho más rápido ganarse a los propios estudiantes. Y, sobre todo, no había necesidad de tanto lío. Si era la voluntad del emperador, cualquiera podía obtener acceso. Es que el hijo de un viejo amigo mío quería entrar en Cradle. Yo simplemente ejercí una pequeña influencia. ¿Un viejo amigo, dices? Así es, eso no podía ser cierto. Incluso los niños de la calle sabían que Abraham no tenía a nadie a quien pudiera llamar verdaderamente amigo íntimo. No podía permitirse el lujo de mantener a la gente cerca. Había sufrido más traiciones que nadie en su vida y, en respuesta, había llevado a cabo purgas. Para él, la persona más cercana era simplemente un subordinado al que podía utilizar. El resto es simplemente para reponer las cifras mientras estoy en ello. Aunque supongo que también podría servir como una pequeña distracción. El umbral de la Cradle ha sido alto durante algún tiempo, pero quizás sea hora de que lo bajemos. Comparto esa opinión, pero... ¿a quién querría colocar el emperador en Cradle, llegando incluso a hacer una petición personal? Olga Hermod no pudo evitar sentirse incómoda. La afirmación sobre un viejo amigo era mentira. Pero si estaba dispuesto a decir semejante mentira solo para traer a alguien a Cradle, ¿qué razón podría justificarlo? Bien, ya que he llegado al extremo de hacer una petición, lo justo es que te presente, ¿no? Ven, saluda al maestro de la torre. Sí, majestad, comillas, signo de apertura de exclamación, signo de cierre de exclamación, comillas. Olga Hermod quedó estupefacta. No pudo ocultar su sorpresa ante la figura encapuchada que dio un paso al frente al oír las palabras de Abraham. ¿Desde cuándo está aquí? Olga Hermod ya había evaluado a todos los presentes en aquel lugar. Si bien la presencia de Abraham destacaba por sí sola, los caballeros que lo custodiaban distaban mucho de ser ordinarios. Pero Olga había sido capaz de percibirlos a todos. Eso se debía a que era una maestra de la magia de la ilusión que distorsionaba la percepción humana y de la magia espacial que le permitía dominar el espacio que la rodeaba. Sin embargo, no había logrado detectar la identidad de la figura encapuchada. Era como si la persona acabara de ser grabada en el mundo y de repente se hubiera vuelto visible. Hola, maestro de la torre. Es un honor conocerle, una voz rígida pero suave. Al retirar la capucha, el cabello dorado centeleaba como la luz del sol mientras caía en cascada.
Los ojos que miraban fijamente a Olga Hermod brillaban azules como joyas incrustadas. Aunque su expresión era rígida y fría, al igual que su voz. Era una chica muy guapa. Pero eso no fue lo que vio Olga Hermod. Lo que más le llamó la atención fue el simple hecho de que la figura era una niña. Es tan joven, y aún tiene la habilidad de engañarme. Imposible. Podría tratarse de magia, de una habilidad despertada, o quizás, como en el caso del emperador Abraham, fue un poder abrumador que detuvo el proceso de envejecimiento. Olga Hermod había considerado la posibilidad, pero antes de darse cuenta, se encontró negando con la cabeza. No. Olga Hermod, que vivía inmersa en ilusiones, poseía una mirada más aguda que nadie a la hora de distinguir la verdad de la falsedad. Al fin y al cabo, sin saber qué es real, no se puede controlar lo que no lo es. Por eso lo sabía, la chica no ocultaba su edad. Ella escondía algo mucho más importante que la edad. Entonces, ¿qué era? En el momento en que sus pensamientos llegaron a ese punto, Olga Hermod lo comprendió. Un ser que ni siquiera el emperador Abraham pudo ignorar. Una presencia entrelazada con el imperio y su historia que pertenecía más a la leyenda que a la realidad. Se dice que alguien es capaz de engañar al mundo mismo y de manipular el destino. El oráculo. Oráculo, sí. Ante las palabras de Olga Hermod, una suave sonrisa apareció en el rostro hasta entonces inexpresivo del oráculo. Como si le impresionara que Olga hubiera dado con la respuesta correcta, la chica hizo una reverencia respetuosa y continuó con su presentación. Mi nombre es Alice, espero con ilusión trabajar con usted, directora. Capítulo 98. El guión 1. Después de deshacer las maletas en la residencia, lo primero que hice fue dirigirme al campo de entrenamiento con Yuna. Johan sugiere que vayamos al campo de entrenamiento. Así que finalmente has decidido convertirte en mi discípulo. Bueno, ya era hora de que lo aceptaras si tienes un mínimo de conciencia. No, no es eso. ¿Qué quieres decir con no? Yuna gritó fuerte, pero, ¿qué podía decir? Yo era el hijo mayor de una familia respetable y no albergaba un resentimiento tan profundo como para querer matar a alguien. Atrévete a atacarme un rato, Yuna. ¿Hasta qué punto? Debo abrumarte con pura fuerza. Lo suficiente para poder ver lo que sucede con mis ojos, por favor. De acuerdo, entendido. Yuna comenzó a estirar brazos y piernas como preparación. Le pedí, sin duda, que fuera lo suficientemente suave como para poder verlo con mis propios ojos. ¿Por qué se estaba relajando como si se estuviera preparando para una pelea de verdad? Yuna, te lo tomarás con calma, ¿verdad? No te preocupes, me moveré lo justo para que tú, Johan, puedas intentar hacer algún truco. De acuerdo, cuento contigo. Pues aquí estoy, y Yuna comenzó a correr hacia mí. Sus movimientos eran rápidos y ágiles pero a la vez ligeros. Se movió tan silenciosa y rápidamente que parecía que ni siquiera dejaría huellas y en un instante estuvo cerca de mí. Por suerte, se acercó a un ritmo que pude seguir con la mirada tal como le había pedido. Ahora era mi turno. Había una razón por la que vine hoy al campo de entrenamiento. Cuando Yuna se abalanzó sobre mí, de repente perdió el equilibrio y cayó. Magia de ilusión avanzada, distorsión sensorial. Irónicamente, solo después de dejar atrás mis persistentes remordimientos por el pasado pude aprender magia avanzada. Un hechizo de ilusión avanzado capaz de distorsionar incluso los sentidos de otra persona. Si también funcionó con Yuna. Eco, sorpresa, gag, grieta. Pero Yuna recuperó rápidamente el equilibrio, se abalanzó sobre mí, me hizo tropezar y me retorció la muñeca con fuerza. Wow, por un momento, mi pie izquierdo y mi mano derecha se intercambiaron. Fue realmente asombroso. Eso fue magia de ilusionismo avanzada, ¿verdad? Pero ¿por qué pudo recuperar el equilibrio con tanta facilidad? Creía haber logrado un progreso increíble, pero mi confianza se desplomó de repente. Ahora sí que podrías ser mi discípulo. Si añades magia de ilusión a mis técnicas, superarás por completo al maestro, ¿sabes? No, gracias, y muévase. Entonces yo también digo que no. Así que me quedé un rato tumbado en el suelo del campo de entrenamiento, mirando las nubes. El mundo es realmente vasto. Todavía no logro comprender la magnitud total de la fuerza de Yuna. Yuna, ahora en serio, muévete. Arriba, arriba. Dicho esto, Yuna se puso de pie. Sí, así es como siempre debes escuchar. ¿Qué vas a hacer ahora? Primero, devuelve algunos libros en la biblioteca, luego dirígete al taller. Estás trabajando duro. Sinceramente, yo también preferiría holgazanear, pero tengo demasiado que hacer. Cura la enfermedad de Ariel y llévala al rango de archimaga. Cumple la promesa que le hice al gran guerrero Vidar. Detengan a Kult y salven a Helena. Como terminé involucrándome tan profundamente con figuras tan importantes. No pongamos excusas. Si de verdad no hubiera querido, podría haberme mantenido al margen de todo. Podría haber ignorado todo, pero, tengo que cosechar lo que sembré. Después de todo, sí que tengo sentido de la responsabilidad. Si algo sucedió por mi culpa, entonces yo debería ser quien lo solucione.
Tras devolver los libros en la biblioteca, me despedí de Yuna camino de regreso al taller. Aunque no se lo había preguntado, parecía que Yuna planeaba investigar los rumores que últimamente circulaban por la capital. Bueno, evaluar la situación del entorno es prácticamente un hábito profesional para ella. Para ser honesto, no tengo ninguna intención de involucrarme en este incidente en particular. Me parece uno de esos hilos argumentales de la historia original, algo que Lobelia debería manejar, no yo. Lo máximo que haría sería decirle a Ariel, bien hecho, y, buen trabajo, cuando regresara después de terminar. Esa es mi postura actual. Bueno, ¿dónde está el profesor George? Justo cuando llegué al taller. Me encontré en un taller vacío. Normalmente, o el profesor Javier o el profesor George estarían allí, pero parecía que ambos estaban ausentes. Probablemente porque eran las vacaciones. Supongo que tenían otros planes. Preocupado de que les hubiera pasado algo, revisé los materiales en la parte de atrás, pero todo estaba en orden. De hecho, me di cuenta de que incluso habían sido tratados para su conservación a largo plazo. Esto no fue algo repentino. Claramente lo tenían planeado desde el principio. Dado que ambos se ausentaron al mismo tiempo, es probable que el profesor George se llevara al veterano Javier como su discípulo a una conferencia o algún lugar similar. Es doloroso no tener a nadie que te ayude, pero si están a salvo, eso es suficiente. Bueno, es hora de hacer mi propio trabajo. Al final, no me quedó más remedio que hacer lo que siempre hacía, invertir esos materiales tan caros en mis proyectos. Cuestiones como los impuestos y los presupuestos no son más que obstáculos para los grandes inventos. Totalmente dispuesto a agotar los fondos de Cradle, saqué el almacén y saqué un montón de materiales caros. Y cuando llegué a lo que básicamente era mi asiento personal, ¿qué es esto? Allí, sentada sobre mi escritorio, había una araña del tamaño de la palma de la mano. No, un dispositivo mecánico con forma de araña. ¿Qué es esto? Me acerqué con cautela. Con semejante maestría tenía que ser algo de Ex Machina. Y solo había 2 personas a mi alrededor que podrían haberlo hecho. Uno de ellos era Coran Lequias, aunque apenas puedo decir que nos hayamos conocido. La otra era Emily Robin Hood. Manteniendo una ligera distancia, examiné el exterior del dispositivo. Cuando me vio, la pequeña máquina agitó sus patas delanteras casi como si me saludara. Esta es de Emily. Por su estructura exterior y su refinado diseño, sin duda era una de las creaciones de Emily. ¿Por qué estaba allí? Rasguño, rasguño, rasguño. Antes de que pudiera terminar ese pensamiento, la máquina con forma de araña comenzó a arañar mi escritorio con sus patas delanteras. Oh no, el profesor George me va a regañar seguro por tratar el escritorio con brusquedad. Mientras sentía todo eso, repasé la frase que había escrito el dispositivo. ¿Qué es esto? Una dirección. La máquina asintió. Es posible que estuviera equipado con algún tipo de inteligencia artificial. O tal vez había sido programado de antemano para responder a mis preguntas con un comportamiento determinado. En cualquier caso, era claramente una señal que Emily me había enviado. Pero ella tenía que saber que yo había regresado a mi ciudad natal. Si ese fuera el caso, podría tratarse de una señal de auxilio o algo urgente. Comillas, comillas. ¿Había sufrido Emily algún revés en su investigación? ¿O acaso su vinculación con Ex Machina había quedado al descubierto de alguna manera? O tal vez. Emily no era solo miembro de Ex Machina. También era la mano derecha de Lobelia y hermana de Stan. Si otro miembro del Imperio intentaba controlar a Lobelia, eliminar a sus hombres de confianza sería uno de los métodos más directos. Y con los recientes informes de que el segundo príncipe Loki se había estado moviendo, no pude evitar sentirme intranquilo. El hecho de que alguien tan astuto y taimado como el segundo príncipe estuviera tomando medidas probablemente significaba que estaba listo para atacar a otro miembro de la familia imperial. Podría haber elegido a Emily como objetivo para intentar aprovechar una debilidad de Stan, la mano derecha de Lobelia. ¿Qué puedo hacer al respecto? Ese tipo era igualito a Kult. Pero a diferencia de Kult, él no tenía ni causa ni conciencia. Un miembro imperial vil y despiadado. El segundo príncipe Loki era exactamente ese tipo de persona. Tras anotar la dirección en mi escritorio, el dispositivo mecánico se apagó. Debió de estar programado para desactivarse en el momento en que entregara su mensaje. Una cosa era segura, esta máquina era sin duda obra de Emily. Yo mismo poseía varios de sus inventos, así que no pude evitar reconocer su estilo. Pero, ¿y si esto fuera realmente una emergencia? Podría fingir que no lo sé. Pero si algo le sucediera, el corazón artificial de Elena también correría peligro. Yuna no volverá pronto. Intenté justificarlo ante mí mismo una y otra vez, pero la verdadera razón de mi vacilación era simple. Sin su protección, me habría convertido en alguien incapaz de moverme por mi cuenta. Yuna me había malcriado demasiado. La coincidencia es demasiado sospechosa. Y ahora, había surgido algo urgente. El aumento de autoestima derivado de haber dominado la magia de ilusión avanzada.
Me dio la sensación de que tal vez podría manejar las cosas perfectamente por mi cuenta, incluso sin Yuna. Y ese es el pensamiento más peligroso de todos. No suelo caer en trampas obvias. ¿No sería mejor simplemente esperar pacientemente a que Yuna regrese? Pero ¿qué pasaría si algo le sucediera a Emily por eso? Estrictamente hablando, ni siquiera debería estar aquí en este momento. Tal vez Emily no esperaba mucho y simplemente envió el dispositivo por capricho. Pero mis instintos eran claros. No debería salir ahí fuera. Precavido, comillas, signo de apertura de interrogación, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de exclamación, comillas. Mientras dudaba, una voz plana e inexpresiva provino de detrás de mí. Giré la cabeza rápidamente, pero no había nadie. En cambio, lo que oí cerca de mi oído fue el suave crepitar de la leña ardiendo. Tal como se esperaba, la segunda voz provenía de la dirección de mi escritorio. Del dispositivo mecánico que acababa de grabar esas letras en la superficie del escritorio. Algo empezó a adherirse al aparato como el óxido que se extiende lentamente sobre el metal. En un abrir y cerrar de ojos, el dispositivo fue engullido y comenzó a cambiar de forma, creciendo y alterando su estructura. Hasta alcanzar el tamaño de una persona. Entonces, con ojos rojos brillantes, la grotesca máquina habló. Lo correcto es tener una conversación en persona, ¿no crees? Bueno, Johan Damus, ¿a quién te parezco? Emily ocupó un puesto ejecutivo incluso dentro de Ex Machina. Eso se debió exclusivamente a sus excepcionales habilidades técnicas. En Ex Machina, el rango se determinaba exclusivamente por la destreza tecnológica. Entonces, ¿qué era ese ser que desafiaba toda razón y que estaba frente a mí? El guionista. Aquel que supervisa a los investigadores de Ex Machina desplegando nanomáquinas por todo el imperio para controlar y ejecutar planes. Deus, correcto, bien hecho. Me pasé una mano por el pelo mientras contemplaba al ser mecánico que tenía delante. Para ser honesta, ya ni siquiera me sorprendía tanto. Lo sorprendente fue que, mientras todos los demás habían montado un escándalo justo delante de mí, este recién ahora había decidido aparecer. ¿Qué le pasó a Emily? Nada en absoluto, solo lo he tomado prestado un momento. Entonces, ¿por qué me envió Emily el aparato mecánico en primer lugar? Prestado o no, el dispositivo en sí era claramente de Emily. Lo que significaba que debía tener algún motivo para enviármelo. Eso era obvio. ¿De verdad quieres oír el motivo? Dudo que te guste. ¿Estás seguro de que no le ha pasado nada? Puedo percibir hostilidad. Por supuesto que puedes. El hecho de que esa cosa secuestrara el dispositivo de Emily y apareciera frente a mí de una manera tan espeluznante y taimada. ¿Cómo no iba a sentirme hostil? ¿Cómo iba a confiar en un lunático capaz de cualquier cosa en nombre de la investigación? Podría haberle hecho algo a Emily. Muy bien, entonces te diré la verdad. Este dispositivo es una de las unidades que te ha estado vigilando todo este tiempo. Debió de estar encantada de haber hecho una amiga fuera de su familia. Tan contenta como para vigilar y analizar cada uno de tus movimientos. No te dije que no te gustaría oírlo. Sí, la verdad es que no. Me estás diciendo que un chico que conocía básicamente me estaba acosando. Eso es terrible. Si nunca lo hubiera sabido, al menos no tendría que sentirme tan incómodo al respecto. Una de las unidades, dijiste. No interfiero en la investigación de mis subordinados. Respeto su trabajo. Tendrás que averiguar el resto por tu cuenta. De acuerdo, ¿qué tal si empiezas a gestionar a tu gente? Con lunáticos como ellos sueltos haciendo lo que les da la gana, no es de extrañar que a Ex Machina se la asocie con grupos terroristas como Eden y Lemegeton. Lo resolveré a mi manera. Comillas, comillas. Una voz que, de alguna manera, lograba sonar molesta, incluso a través de su monótono tono mecánico. Claro, el líder de un grupo de investigadores chiflados tendría una personalidad desagradable. Ahora bien, puedo finalmente llegar al motivo de mi visita. Necesito tu ayuda. ¿Y por qué iba yo a ayudarte? Porque necesito su cooperación. Por supuesto. ¡Qué cabrón! Capítulo 99. El guión 2. No, antes que nada, déjame preguntarte una cosa. ¿Por qué yo? Eres uno de esos lunáticos que piensan que soy una especie de oráculo. Un oráculo. No creo en esas tonterías. Y aunque existiera, el futuro no lo cambian las visiones, lo cambian las grandes ideas de los grandes inventores. Bien. Me preguntaba si se habría vuelto loco de otra manera, pero no, estaba tan loco como lo recordaba. Entonces, ¿por qué vino a verme? Acudí a usted porque se alinearon varios factores necesarios. ¿Qué tipo de factores? En primer lugar, tienes vínculos con Ex Machina. ¿Te refieres a mi relación con Emily y Coran Lekias? Correcto. Si esa es la razón, supongo que no es del todo incomprensible. Segundo, no estás afiliado a Ex Machina. Eso significa que no eres de los míos cuyo egoísmo ha alcanzado su punto máximo. Ahora lo entiendo perfectamente. Bueno, al menos era consciente del tipo de personalidades que reunía en su organización. De hecho, no fue él quien reclutó solo a gente así desde el principio. Lunáticos egoístas. Ya veo lo que estás pensando.
Pero escucha, muchacho, la invención surge de ideas libres sin ataduras ajenas. Eso no es libertad, es indulgencia. Ustedes nunca se hacen responsables de los desastres que provocan. Eso es de sentido común, no. En cualquier caso, ¿a quién le importa? Ah, sí, este cabrón era el más egoísta de todos. Por un instante lo olvidé y pensé que podría razonar con él. Pero no, este tipo solo piensa en sí mismo. Volviendo al tema, la tercera razón es que te especializas en alquimia y, específicamente, en farmacología. ¿Qué? Leí tu tesis sobre un tratamiento para el síndrome de trascendencia. Me impresionó la forma en que presentaste los resultados sin preocuparte por el costo. Crujido. El cuerpo del guionista crujió. Entonces, lo que parecía metal rojo fundido comenzó a fluir hacia abajo y pronto se acumuló en una sola masa y formó algo. Usted está cualificado. Aparecieron engranajes intrincados y patrones finamente grabados. Eran símbolos de ex máquina. Pensar que no solo me ganaría la etiqueta de inadaptado social, sino también la de loco. Acababa de recibir el segundo regalo menos deseado, justo después del de Lemegeton. Aún así, comparado con Lemegeton, este fue mucho más tolerable y, curiosamente, ni siquiera me pareció tan malo. Recibirlo significaba que me reconocían como un genio. Bueno, aparte de todo eso, si pensabas que me alegraría de recibir algo así, estás muy equivocado. ¿Por qué es eso? Es decir, ¿acaso no se trata básicamente de una marca criminal? Sigues atado a las reglas de los criminales. No te das cuenta de que esas leyes y regulaciones son las que te atan los pies. Soy un ciudadano respetuoso de la ley. Los ciudadanos respetuosos de la ley no esconden ni protegen a los miembros de Ex Machina, Eden o Underchain. No, espera, el hecho de que el guionista supiera todo eso ni siquiera fue tan sorprendente. Era un científico que utilizaba nanomáquinas. Con solo dispersarlas por todo el imperio podría haber acumulado montañas de datos. Lo que más me molestaba era cómo me evaluaba. Eden. Claro que sí, ya había dejado escapar a Jeff a propósito antes, así que puedo ver cómo se veía eso. Bajo cadena. Jeff y Melana eran prácticamente inseparables, así que puedo entender que también me incluyeran en ese grupo. Ex máquina. Estaban Emily y Coran Lequias. De hecho, seguí en contacto con Emily hasta hace poco. El guionista no lo había mencionado, pero yo también había sido elegido por el libro de Lemegeton. El gran guerrero Vidar incluso me había regalado un artefacto fuera de lugar y me había confiado una promesa. Yo también tenía una relación de cooperación con Andvaranaut. Sí, todo eso era cierto. Nada de eso está mal, pero, antes incluso de darme cuenta, me encontré de pie sobre una cuerda floja peligrosa. Llegados a este punto, ¿acaso no era yo básicamente el cerebro detrás de todo? Tenía vínculos con todas las organizaciones terroristas. En comparación con las disputas del bando del protagonista, esta fue en realidad más difícil. Si no lo quieres, no te obligaré. Pero ¿qué te parece si te doy una solución al problema que te preocupa? Tengo demasiados problemas como para contarlos. ¿De cuál estás hablando? Ja, maldita sea. ¿Cuál, exactamente? El corazón del fénix y la sangre del gigante de hielo. Comillas, comillas. Te voy a dar el método de síntesis adecuado. No puedes seguir experimentando confiando en la pura suerte como la última vez. Técnicamente, se sintetizó utilizando el poder del demonio de Maxwell. Tanto si sabe la verdad como si no, está claro que necesito lo que él tiene. ¿Qué quieres de mí? Ahora sí que tiene sentido. Si hubiera sido cualquier otra persona, habría dudado de inmediato, pero era el guionista quien hablaba. Eso cambió la historia. Era alguien que había dominado todo el conocimiento y buscaba crear un dios con sus propias habilidades. En comparación con otros líderes de facciones, era relativamente moderado. Simplemente era egoísta, no culpaba ni odiaba a los demás. Detén al segundo príncipe, Loki. Adiós, y que no nos volvamos a ver jamás. Este tipo está loco. Una persona tiene que tener algo de conciencia. Esto básicamente me estaba diciendo que me suicidara. ¿No quieres al menos escuchar el resto? No quiero. Va a ser ese tipo de historia. La oyes entera y no puedes dejar de escucharla. ¿Acaso cree que no lo sé? Lo que busca el segundo príncipe, Loki, es al primer príncipe, Teseo. Entonces se autodestruirá solo. Problema resuelto. No hace falta ayudar. Aunque Loki le lanzara todas sus fuerzas, no podría vencer a Teseo. Esa es la enorme diferencia que existe entre ellos. ¿De verdad crees que el segundo príncipe tiene intención de enfrentarse cara a cara con el primer príncipe? Sí, no es eso. El primer príncipe Teseo era tan poderoso que, de no ser por su propia negativa, ya habría sido el próximo emperador. La actual lucha por la sucesión se produjo únicamente debido a su firme rechazo al trono. El segundo príncipe está intentando quebrar la mente del primer príncipe. Comillas, comillas. Aunque abdicó al trono por voluntad propia, el primer príncipe sigue siendo uno de los sucesores con mayor apoyo popular, dada su personalidad. Ni siquiera hace falta que explique por qué, ¿verdad? Afirma defender el bien absoluto y se dedica a ayudar a la gente.
Los más poderosos viven para los que están en lo más bajo. Solo eso ya hace que parezca una historia de héroes de libro de texto. El segundo príncipe planea atacar esa parte. Quiere quebrantar las convicciones del primer príncipe y desestabilizarlo por completo. Ahora bien, ¿qué crees que sucedería si el primer príncipe perdiera el control y se desatara en una furia descontrolada? Un desastre mayúsculo. No, no es eso. El guionista negó con la cabeza en silencio. Luego murmuró con voz grave y profunda, mi laboratorio de allí explotaría. El primer príncipe se instaló recientemente cerca de la zona donde se encuentra mi laboratorio. Ah, cierto, lo olvidé por un momento. Este tipo no es de los que se preocupan por los demás. Me había dejado llevar tanto por la historia que, de forma natural, empecé a pensar en ese sentido. Por una razón tan egoísta. Pero hay una ojiva nuclear en ese laboratorio. Ah, no lo entiendes así. Espera, te lo explicaré de forma más sencilla. Espera, un momento. Dijiste que hay que... ¿Me estás diciendo que dejaste un arma capaz de aniquilar a todo el imperio en un laboratorio sin vigilancia? Ah, ya lo entendiste. Ahora comprendo por qué te llaman oráculo. Lo dedujiste solo con el nombre. Sabes también cómo funciona. Ese no es el punto ahora mismo. ¿Verdad que sí? La bomba nuclear es... no importa cómo lo piense, esto sigue pareciéndome más importante. Tienes prioridades raras, chico. ¿Puede alguien, por favor, encerrar a este lunático de una vez? Solo imaginar a un lunático llevando consigo una ojiva nuclear me pone la piel de gallina. No es algo que deba preocuparnos demasiado. ¿Es eso así? Incluso en el peor de los casos solo se aniquilaría alrededor de un tercio del imperio. Si en el peor de los casos un tercio del imperio queda destruido, ¿no es precisamente entonces cuando deberíamos empezar a preocuparnos? ¿De verdad has estado en posesión de un arma de destrucción masiva de este tipo? ¿Qué manera más bárbara de decirlo? Eso es simplemente un subproducto creado durante el proceso de investigación. Pero aún lo tienes, ¿verdad? Planeo deshacerme de él una vez que se resuelva este problema. Bueno, al menos tienes algo de conciencia. Sería un fastidio si también volara por los aires los otros laboratorios, ¿sabes? No, seguía loco. Asterisco, ¿qué se supone que debo hacer con esto? Si no lo hubiera oído, podría haberlo ignorado. Pero ahora que lo he oído, simplemente no puedo. Incluso alguien como yo, a quien normalmente no le importa nada que no esté directamente relacionado conmigo, no puede simplemente ignorar las noticias sobre una ojiva nuclear. No deberíamos informar de esto a su majestad. ¿Qué tal si te comportas como un buen ciudadano, respetuoso de la ley, y entregas este objeto peligroso al Estado? ¡Qué sugerencia más ridícula! ¿De verdad crees que ese hombre se desharía de ella tranquilamente? ¿O intentaría quedársela para usarla en su propio beneficio? No. Incluso yo debo admitirlo. Si hubiera sido el emperador Abraham, solo lo habría usado para el mal. Y ni se te ocurra contárselo a la tercera princesa. ¿Por qué no? Porque al final serás tú quien se encargue. Solo complicará las cosas y ambos saldremos perdiendo. Comillas. Bueno, el hecho de que el guionista acudiera a mí en busca de ayuda significa que yo era el único que podía solucionar esto. ¿Qué haría Robelia si se enterara? Probablemente aparecería con ese viejo contrato y me chantajearía con una sonrisa de suficiencia. Tal como dijo el guionista. Si sigo adelante con esto, podría traerme aún más problemas. ¿Te has parado un momento a pensar por qué te confío este asunto? Sinceramente, no pensaba aceptarlo, así que no le di muchas vueltas. Porque el plan del segundo príncipe implica veneno. Para detenerlo, necesitamos un antídoto. Pero el proceso se va a complicar mucho. Por eso tengo que ser yo, exactamente. ¿Cuántas personas en el mundo escucharían con calma a alguien que afirma ser el guionista de Ex Machina, se tomarían la historia en serio, estarían dispuestas a cooperar e incluso poseerían conocimientos alquímicos que podrían ayudar con el plan? Tal vez mis instintos se habían embotado después de todas las horribles experiencias que había vivido últimamente, pero en ese momento, realmente parecía que no había nadie más adecuado que yo. Estamos preparando un antídoto, pero no sería más rápido si lo hicieras tú mismo. Eres más inteligente que yo. Es cierto. Pero no puedo abandonar el experimento que estoy llevando a cabo. No quiero desviar ningún recurso del mismo. Entonces, es una razón egoísta. Solo necesitas que yo prepare el antídoto. Bueno, esa era una tarea que podía aceptar. El veneno del segundo príncipe Loki era mortal, pero yo ya conocía la receta del antídoto. Así es, ya había aparecido en el juego. Aunque no recordara la receta exacta, sí recordaba los ingredientes clave, así que prepararla no sería difícil. Nunca pensé que llegaría el día en que este conocimiento del juego me resultara útil. No, tengo mis propias circunstancias. No puedo andar por ahí con mi cuerpo real. Pero si me presento así, probablemente me ataquen antes incluso de acercarme. Así que tienes que encargarte tú. No puedes simplemente presentarte y crear un formulario adecuado como el que acabas de hacer. Se supone que el antídoto lo entrega el cartero.
Nada salía nunca bien. Necesitaba absolutamente saber cómo sintetizar el corazón del fénix y la sangre del gigante de hielo. Si Ariel no se convirtiera en archimago, no podría cumplir mi promesa al gran guerrero y, si eso sucediera, nuestro territorio quedaría reducido a cenizas. Incluso si no fuera así, no era lo suficientemente optimista como para dormir tranquilo sabiendo que había una ojiva nuclear cerca. Realmente no debería haber escuchado. Lo sabía. Desde el principio sospeché que, una vez que lo escuchara, no sería capaz de decir que no. Parece que ya has tomado una decisión. Entonces déjame explicarte la situación. Bang, fue el momento en que renuncié a todo y me dejé absorber por el guión del escritor. Alguien abrió de golpe la puerta del taller. Hermano mayor Johan, ¿estás bien? Era Emily con su expresión impasible y tranquila. Su rostro y su voz parecían normales pero algo se sentía diferente. A juzgar por cómo tenía el pelo y la espalda pegados a la piel por el sudor, debió de llegar corriendo con mucha prisa. De verdad me estaba vigilando en tiempo real. Entró en pánico y vino corriendo. Esto ya es molesto. Lo entenderás todo si vas al lugar que marqué antes. A la llegada de Emily, el guionista se dispersó como polvo. Debió de transformarse en nanomáquinas y dispersarse de nuevo en el entorno. Hermano mayor, ¿estás bien? No estoy bien en absoluto. Estaba realmente agotada. ¿Por qué estas cosas solo me pasaban a mí? ¿Qué hice mal? ¿Quién te hizo esto? Tú, para empezar. Capítulo 100 el guión 3. Emily, ¿puedes sentarte un momento? Sí, hermano mayor, no la ataqué de inmediato. Emily no era mala persona. Simplemente le faltaba un poco de sentido común. Una de las dos características típicas de alguien de Ex Machina. Aún así, no era egoísta y eso fue un gran alivio. Aunque eso también significaba que carecía aún más de sentido común. Me colocaste, por casualidad, algún tipo de dispositivo de vigilancia. Dispositivo de vigilancia, algo así. Señalé el dispositivo mecánico con forma de araña que estaba sobre el escritorio. Puede que Emily ni siquiera se dé cuenta de que me estaba vigilando. Sí, ¿cuántos hay? Un momento. Dicho esto, Emily rebuscó en su bolso y sacó algo demasiado grande para ser un mando a distancia y demasiado pequeño para ser un teclado, y pulsó algunos botones. Era una especie de controlador. Entonces, máquinas idénticas a la que estaba sobre el escritorio comenzaron a aparecer por todas partes. Un vistazo rápido reveló que había más de 30. ¿De verdad escondió a tantos a mi alrededor? ¿Cómo logró engañar siquiera a Yuna? Fue porque eran máquinas, no personas. Emily, de verdad desearía que dejaras de hacer cosas así. Yo también tengo derecho a la privacidad, ¿sabes? Lo entiendes, ¿verdad? Privacidad, sí. Emily ladeó la cabeza lentamente. Espera, no eres tan ingenua, ¿verdad? ¿Sabes lo que significa esa palabra, verdad? ¿Quieres decir que tienes secretos que quieres guardar? Sí, algo así. Lo entiendes, ¿verdad? Pero te diste cuenta de que formo parte de Ex Machina, ¿verdad? Eso se siente un poco diferente, ¿no crees? Si se comparara mi privacidad con los secretos de Emily, sin duda la de Emily sería mucho más pesada. Aún así, ¿cómo debería decirlo? ¿Acaso no había una diferencia entre lo que Emily había desenterrado deliberadamente y lo que yo había deducido? Eso, ¿cómo podría explicarlo? Era difícil expresarlo con palabras. Intentar explicar algo que se suponía que era de sentido común, irónicamente, me dejó sin palabras. Emily, sí, escucha con atención, esto es algo que no me gusta. ¿Por qué no? El mero hecho de que me preguntara por qué no me gustaba ya indicaba algo inusual. Me duele la cabeza. En fin, ten eso en cuenta, y ahora ve a preguntarle a Stan por qué está mal hacer cosas que a los demás no les gustan. Bueno, bien. Dejemos que la familia se encargue de su crianza. No me correspondía opinar, y a Stan no le gustaba que me involucrara demasiado con Emily, así que él se encargaría de explicarlo. Entonces llévate esto contigo. Claro, se rompió porque lo usó Serdeus. Llévate también al resto. Pero los demás están bien. No están rotos. Tómalas de todos modos, bueno. Mientras veía a Emily inclinar la cabeza y salir del taller, su pequeña espalda desapareciendo por la puerta, no pude evitar pensar, Stan, tú también debes estar pasándolo mal. Wow, en serio, no cualquiera podría formar parte del grupo del personaje principal. ¿Qué tipo de batallas habían librado? Asterisco. En cuanto regresó a la mansión de la familia Robin Hood, Emily fue a buscar a Stan. Emily, estabas fuera. Fui a ver a Johan. Comillas. En el momento en que se mencionó el nombre de Johan, el rostro de Stan se ensombreció. No es que Stan ignorara que Johan no era un villano. Simplemente no lo soportaba. Para empezar, era obvio que era un cretino. Esa era la imagen que Stan tenía de él. Pero parece que hice algo que a Johan no le gusta. Y me dijo que te preguntara por qué no debería hacer cosas que a la gente no le gustan. ¿Qué? Un impulso rebelde surgió en su interior. Stan era bastante maduro para su edad, pero aún no era del todo adulto.
Por eso, al oír esas palabras, se ofendió instintivamente incluso antes de escuchar la historia completa. Y cuando oyó que a Johan no le gustaba eso, se burló. No, con ese cabrón, está bien. Haz lo que quieras. ¿Es eso así? Sí, de hecho, si vuelve a decir algo al respecto, dímelo. No lo dejaré pasar. Vale, entendido. Emily asintió ante la audaz declaración de Stan y murmuró en voz baja. Así que puedo hacer todo lo que quiera. Esa fue una conclusión que ni Johan, ni Stan, ni nadie hubiera deseado. Después de que Emily se marchara y Yuna regresara, le expliqué lo que había sucedido en tan poco tiempo. Veo. Ah, cierto. Yuna, tú también deberías tener cuidado. A juzgar por lo que dijo, es posible que Emily también te haya puesto algo encima. Sí, lo hizo. ¿Qué? Lo sabías, por supuesto, y las que llevo encima. Yo también sabía de eso. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? No pensé que fuera para tanto. Quiero decir, ni siquiera yo. En realidad, digamos que fue un error gracioso y pasemos página. ¿Qué acabas de decir? ¿Qué? Yo no he dicho nada. Ahora que lo pienso, Yuna siempre estaba rondando a mi alrededor. Aparecía en cuanto pronunciaba su nombre en el aire. A partir de ahora pensé que sería mejor empezar a cerrar la puerta con llave siempre que estuviera sola. Aunque no sabía si serviría de algo. En fin, dado que las cosas han resultado así, me voy ahora mismo. Prepárense. Ah, es una cita nocturna. Una cita. No, es trabajo. Entonces, Johan, ¿hay alguna razón por la que deba acompañarte al trabajo? ¿Acaso parezco un idiota ingenuo? Yuna, ¿quieres tener una cita? Vamos a hacerlo. Esto no fue una infidelidad. Fue simplemente un acto de hospitalidad necesario. No, en realidad, por mucho que intentara justificarlo, seguía haciéndome quedar como un desastre, ¿verdad? Ya no lo sabía. De todos modos, no tenía mucha opción. Deberían llegar ya a un acuerdo mutuo. Después de pasar aproximadamente 2 horas con Yuna, finalmente pude dirigirme al lugar que había mencionado el guionista. A ver, ¿es esto? Justo en medio de la calle. Revolví una bolsa de basura que habían dejado allí de forma extraña. ¿Qué demonios estaba haciendo? Bueno, al menos era de noche, así que no tenía que preocuparme de que la gente me mirara. Este es el plan del segundo príncipe. Y este es el veneno mortal que creó con su poder. En serio, ¿por qué están manipulando algo tan peligroso de esta manera? Dentro de la bolsa de basura había una carta que detallaba el plan del segundo príncipe, junto con un tubo de ensayo sellado con veneno mortal. Una cosa era la carta, pero tirar algo tan peligroso a una bolsa de basura. Un paso en falso y toda esta calle podría haberse convertido en una zona de desastre en cuestión de segundos. Ah, así que ese es el veneno de los rumores. Interesante. ¿Cómo consiguió el guionista algo así? Buena pregunta. Se mueve como una rata, así que quién sabe. Las nanomáquinas del guionista estaban repartidas por todo el país. Claro que no podía producirlas en masa, así que probablemente solo las desplegó donde fue necesario. Aún así, seguía siendo un poder que no podía tomarse a la ligera. Si esas nanomáquinas entraran en el cuerpo de alguien a través de su sistema respiratorio y lanzaran un ataque, ¿cuántas personas podrían sobrevivir realmente? Bueno, todos los miembros del imperio tenían capacidades físicas monstruosas, así que probablemente estarían bien. Y probablemente tampoco sería de mucha utilidad contra los líderes de las diversas organizaciones terroristas. En cualquier caso, salvo aquellos con un cierto nivel de fuerza, la victoria estaba prácticamente garantizada. Así que, en resumen, el plan es... suena a maquinación barata, igual que la del segundo príncipe. Déjame ver también. Le mostré a Yuna el esquema general del plan del segundo príncipe tal como lo había descifrado el guionista. En resumen, fue sencillo. Una situación de rehenes, no exactamente, pero casi. ¿Qué vas a hacer al respecto? Lo primero que tenía que hacer ya estaba decidido. Su objetivo era crear un antídoto para el veneno mortal que el segundo príncipe había producido con su habilidad. El veneno creado por el segundo príncipe manifestaba síntomas diferentes cada vez que se utilizaba. A algunos les provocó ceguera o pérdida de sensibilidad en las extremidades, a otros dolor ardiente en los intestinos, o incluso les hizo derretir la piel. Desde intoxicación vascular hasta neurotoxinas y efectos hemorrágicos. Los síntomas variaban enormemente. Aunque supuestamente se trataba siempre del mismo veneno, producía efectos diferentes con cada uso. Solo podría describirse como un veneno universal. Necesito crear un antídoto para el veneno del estado de ánimo. El veneno se había ganado el apodo de veneno del estado de ánimo, porque parecía comportarse de manera diferente dependiendo del estado de ánimo. Como probablemente ya habrás adivinado por el nombre ridículo, fue el segundo príncipe quien lo ideó. ¿Tienes algún método? En cualquier caso, dado que los efectos variaban cada vez, la gente generalmente consideraba prácticamente imposible crear un antídoto. Sí, en realidad, la razón por la que no ha aparecido ninguna prueba hasta ahora es porque el segundo príncipe la ocultó deliberadamente.
Pero la sustancia en sí es consistente. ¿Podría existir realmente un veneno que provocara síntomas diferentes cada vez? El guionista probablemente diría que no, que tal cosa no podría existir. Y yo sentía lo mismo. Incluso si existiera, nadie usaría algo tan poco fiable. Casualmente, esta es mi área de especialización. Por eso la gente suponía que el veneno del estado de ánimo provenía de la habilidad del segundo príncipe y que él creaba diferentes tipos de veneno cada vez. Pero la verdad era un poco diferente. El veneno que utilizó era, en realidad, de un solo tipo. El segundo príncipe podría llamarlo veneno del estado de ánimo, estrictamente hablando, no estaba equivocado. Dado que los síntomas variaban según el estado de ánimo, el apodo tenía bastante sentido. Aunque no se pudieron analizar los componentes del veneno, bloquearlo fue relativamente sencillo. Creo que el nombre veneno de la ilusión le queda mejor. Clasificado con mayor precisión, este veneno era una neurotoxina. Porque el veneno que se había infiltrado en el cuerpo de una persona posteriormente mostraría diferentes ilusiones dependiendo de las órdenes del segundo príncipe. No solo confundió a la persona, sino que engañó al propio sistema nervioso, haciendo creer al cuerpo que había sido afectado por un veneno. Así que, en lugar de provocar síntomas diferentes cada vez, se podría decir que en realidad provocaba el mismo síntoma cada vez. Y encontrar el antídoto para un veneno con síntomas fijos es. Mediodía es suficiente, Johan, eso es genial. Siempre he sido una persona tranquila. No diría que es fácil, pero definitivamente no es imposible. Pujiji, así es, Johan siempre ha sido genial. Siempre me has parecido así. Ojalá no dijeras cosas así de repente. Es un poco vergonzoso. Asterisco 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 tal como dije, terminé de preparar el antídoto en mediodía. Aunque algunos de los materiales raros del taller se desperdiciaron en el proceso. Como no recordaba la receta exacta del juego, tuve que prepararla mediante ensayo y error. Bueno, solo son 2 días de pérdida. Dudo que el profesor York se enfade ahora por ello. Muy bien, con esto debería bastar, el antídoto estaba completo. En realidad, el método más sencillo y rápido desde aquí ya estaba decidido. Simplemente entrégale el antídoto directamente al primer príncipe, Teseo. Alguien como él, a quien incluso llamaron héroe, probablemente aceptaría el antídoto sin sospechar nada si le explicara la situación y se lo entregara. No puedo estar seguro de qué decisión tomaría una vez que todo se derrumbara, pero... Si no tuviera otras opciones, lo más probable es que usara el antídoto que le di. Es una solución muy sencilla. Sin embargo, es mejor que mi existencia permanezca oculta. Probablemente ya había ojos vigilando a Teseo por todas partes. No sospecharían que una estudiante como yo se le acercara, pero las cosas serían diferentes después del incidente. Si Teseo superó la crisis gracias al antídoto, entonces la atención se centraría naturalmente en quien se lo proporcionó. Pero no es que pudiera usar una máscara o disfraz al acercarme a él. Eso sería demasiado sospechoso. Si fuera yo también sospecharía si un tipo sospechoso se me acercara y me dijera, Cucu, vas a necesitar esto, y me entregara un antídoto. Y no solo Teseo sospecharía. La gente que lo vigilaba también lo haría. Hay muchas probabilidades de que me detengan antes incluso de que me acerque a Teseo. Probablemente por eso el guionista me endosó el trabajo en primer lugar. Así que solo queda una opción. Johan, todo está listo. Llegas un poco tarde. En cuanto supe que te ibas a involucrar personalmente, corrí a traerla. Buen trabajo. Si intentar ocultar mi identidad solo me haría más sospechosa, entonces lo mejor es presentarme en medio de todo este lío. Si de todas formas voy a parecer sospechoso, entonces ser realmente sospechoso podría disuadir a la gente de atacarme de inmediato, ya que serían demasiado cautelosos. Y para cuando las cosas se compliquen, es probable que los vigilantes de Teseo se hayan retirado. No puedo creer que por fin haya llegado el día en que Johan se pone esto. Estoy muy emocionada, estoy devastada, suspiré mientras miraba la máscara de payaso que Yuna me había entregado. Fue idea mía, pero de verdad que no quiero hacerlo. ¿Cómo se llama nuestro grupo? Tú eliges, tú eres quien hace de líder. Bueno, así pues, nos convertiremos en una tercera facción. Utilizaremos el valor del nombre, Safe Clown, para crear un grupo ficticio. Y este grupo ficticio no está formado solo por Yuna y por mí. Al fin y al cabo, 2 personas solas no forman un grupo. Por eso invitamos a otros. Entonces somos los inadaptados. Es un nombre perfecto. Un paladín que traicionó la bendición del Edén y huyó. Jeff, una maga oscura que arruinó su vida tras usar mal la cadena de Underchain. Melana. Una asesina en la cima de su carrera, pero con una sensibilidad emocional muy distorsionada. Yuna, y luego solo estoy, yo. La alineación se eligió para cumplir con el número de implicados en alguna actividad criminal y para mezclar rasgos de diferentes facciones con el fin de causar confusión. Realmente no existía un grupo de inadaptados más perfecto.